de oración. Fíjese que el mes pasado surgió así como que muy espontáneo y sentimos bien bonito de parte del Señor porque como que a última hora empezamos ahí a contactar gente porque realmente la idea era que únicamente algunas personas de intercesión estuvieran en la reunión. Y de pronto vimos que gracias a Dios llegó más gente, así que hoy sí vamos a esperar que llegue igual mucha gente, la mayoría, y no se lo pierda, de verdad que eso es tiempo muy, muy bonito con el Señor. Y bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Hoy traigo una palabra sencilla para irnos temprano a los molletes. Pero aunque sea sencilla, siempre usted sabe que es, siendo palabra del Señor, es buena palabra. Así que hoy el tema del que vamos a hablar es confesando a Jesús. Y vamos a la porción con la que damos inicio y es Mateo capítulo 10, a partir del versículo 32. Y dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner una disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Permite que podamos llevarla a la práctica, Señor. Danos discernimiento, danos claridad. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vivimos realmente unos tiempos bien locos. Y cada vez que vemos las noticias o nos enteramos de cosas, pues como que nos damos cuenta que el final de los tiempos ya está cada vez más cerca. No quiere decir, y no se asuste, no quiere decir que se va a acabar mañana, no sé, o la semana próxima. Solamente el Señor lo sabe. Pero de que ya estamos viviendo tiempos raros finales de crisis, los estamos viviendo. Y dice la Escritura, y cosas peores, ¿verdad? Tiempos donde yo me acuerdo que yo tenía, cuando era niño, era cuestión de mis papás, pero así lo acostumbraban a uno, tenía uno ropa de domingo. No sé si a usted le llegó a pasar, pero tenía uno ropa de domingo, ropa donde se la ponía nada más domingo o para algún evento, alguna fiesta, alguna reunión, y la volvía a guardar. Y se lavaba y se planchaba y se quedaba ahí guardadita para el siguiente evento. Donde traer un pantalón roto, pues era una pena. Un parche en un pantalón, no, hombre, daba pena. Y ahora vivimos tiempos donde los chavos les gusta traer los pantalones rotos. Y los compran rotos. Y a veces entre más rotos están más caros. Dígame si eso no está raro. Vivimos tiempos donde hace apenas un día, 2 días, me acabo de enterar que una persona que ni siquiera sé pronunciar su nombre, pero es algo así como conejo malo, lo nombraron al artista pop del año. El cuate no se le entiende ni lo que canta. Dígame si no es algo raro.
Tiempos donde ya no se les puede decir nada a los chavos porque todo les ofende, les lastima y pueden crecer con un trauma. En la mañana platicábamos con unas personas en una veterinaria y hablábamos cómo las caricaturas también han cambiado. Salen unas caricaturas que todavía en los 90 eran los hermanos Warner. No sé si le tocó verlas. Yo ya estaba grande, pero yo las llegué a ver en televisión. Y hacían varias bromas y chistes y cosas. Y en la versión que están sacando nueva, ya no hacen lo mismo porque ya es ofensivo. Donde vemos que al zorrillito, a Pepe Le Pew también está censurado por ser un acosador. Sí me estoy explicando, o sea, estamos viviendo tiempos. Ahora, no quiere decir que eso haya estado bien, pero era con lo que crecíamos. Vaya, no éramos tan delicados. No nos ofendíamos tan fácilmente. Y hoy vivimos en una sociedad donde todos lo censuran. Y curiosamente, lo que deberían de censurar, no lo censuran. Donde vemos que, por ejemplo, una compañía como Disney nos quiere meter una ideología de género a la fuerza, prácticamente forzada en sus películas. No hay una sola película de Disney, de las últimas, de las recientes, donde no nos metan una cuestión de inclusión de ese tipo. Que está mal de acuerdo a las escrituras, totalmente mal. Entonces vivimos en un tiempo donde ya no vivimos bajo los preceptos de Dios. Vivimos bajo lo que la gente siente que debe de ser. Donde nos estamos rigiendo por un estándar que ha sido creada por la sociedad misma. Y donde la sociedad, en lugar de ser moldeada, moderada y dirigida por la iglesia se está dejando moldear, acomodar y dirigir por la sociedad. Donde ya la iglesia busca cómo entretenerlos, cómo no ofenderlos, cómo no se me vayan, ¿verdad? Cómo no se vayan a ofender. Donde les predicamos un evangelio muy light, donde no se vayan a sentir ofendidos, donde les prometemos cosas que realmente eso no es el evangelio. Yo escucho a mucha gente pensando y cuando se llega a tener alguna discusión, alguna situación, dice, ¿dónde está el amor de Cristo? Pues es que el amor de Cristo no es tolerar todo. Yo mismo les puedo platicar que a mí me llegó a suceder hace algunos años, no aquí en Pacto Vivo, cuando todavía servíamos en otro lugar. Había una situación de violencia, porque realmente eso era, de un varón que ejercía violencia sobre otros hermanos ahí en la iglesia, en un grupo. Y si se le confrontaba a ese hermano, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Sí me estoy explicando? Pues nadie le podía decir nada, es más, ni el pastor le decía nada. Entonces, si alguien le llegaba a decir, pues el malo era quien le dijera, ¿verdad? O el que le fuera a decir. Entonces, bueno, vivimos en tiempos bien raros, en tiempos bien complicados. Y la fe en Cristo realmente se ha silenciado, porque ya ni siquiera puede uno hablar abiertamente de la fe, porque inmediatamente y sobre todo en Facebook, donde nadie da la cara, pues lo puede atacar cualquier persona que no esté en el mismo pensar que usted. Y fíjese que es bien curioso y bien triste porque a veces la misma sociedad cristiana son los que atacan más a los propios cristianos. Pero pues esto es precisamente porque nos estamos acomodando y estamos viviendo estos tiempos. Pero algo que nos dice la palabra y que fue con lo que iniciamos y es lo que nos habla esta palabra que vamos a revisar el día de hoy, es que tenemos que confesar al Señor delante de los hombres.
No podemos andar ocultándonos de ser quien debemos ser. Y tenemos realmente que mostrar a Cristo en nuestra vida. Y lo tenemos que hacer precisamente mostrando fruto. Ahora, el ser cristiano, y se lo vuelvo a repetir, para que no caigamos en ese error, no quiere decir que usted agache la cabeza y acepte todo. En la palabra hay no voy a hablar de eso, pero se me vino a la mente, hay un pasaje donde el Señor enseña y dice, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra también. Y mucha gente lo toma literal y por eso piensa que tiene uno que ser agachado, pero no está hablando el Señor de eso. Realmente el foco principal o el objetivo principal de ese mensaje que daba el Señor era la no violencia, pero precisamente responder o dar una respuesta blanda, pacífica a cualquier agresión. Es el contexto general de esa enseñanza del Señor. Luego la veremos en alguna otra ocasión. Pero a veces nos quedamos con esas enseñanzas a medias y nos quedamos con una idea que no es. Entonces, como yo se lo digo y se lo he dicho a los varones, somos mansos, pero no mensos. Ahora, no quiere decir que se ande peleando por todos lados. Por eso también hice la aclaración. No se trata de andar peleando, pero tampoco no puede uno dejarse. O sea, tiene uno que establecer su punto sin discutir, sin pelear. Pero tiene uno que confesar al Señor abiertamente. Y tenemos nosotros que identificarnos públicamente y confesar que somos seguidores de Cristo. Por eso dice en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué podría ser un ejemplo de negar? A mí me llegó a suceder ver una situación como esta. Está alguien en un trabajo y alguien se entera de que uno es cristiano. Y a mí me tocó verlo. Y hay veces que la gente se acerca, en ocasiones la gente se acerca y dice, oye, ¿eres cristiano? No, no soy. Eso es negar al Señor. O, oye, que estás yendo a una iglesia cristiana. Es que voy porque mi esposa es la que va. Es que a mis hijos les gusta. Pero no estamos nosotros aceptando o confesando que somos nosotros los que estamos comprometidos con el Señor. Entonces nosotros tenemos que demostrar verbal y físicamente, por medio de nuestras acciones, nuestro caminar, que estamos relacionados con Jesús. A eso se refiere. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Y ya lo hemos hablado aquí en distintos mensajes de distinta forma. Y tenemos que mostrarlo a través de fruto, de nuestras acciones, de nuestra manera de vivir. No únicamente hablando de fe. Si yo hablo de fe, tengo que mostrar esa fe. Por ejemplo, no puedo venir el domingo aquí y hablar de fe y el lunes, martes ir y destrozar a un hermano en un cafecito. Me refiero a destrozar, a hablar mal de, ¿verdad? Y se lo digo de esta manera porque a veces el pecado de hablar mal de alguien, porque es un pecado, está dentro de los 10 mandamientos, dar falso testimonio, lo vemos como algo tan común que a veces en nuestra mente no lo registramos como pecado. Pero es un pecado. No lo registramos. Y podemos ir y hablar de hermanos, de congregaciones, de aquí, de allá, y no lo registramos. Porque estamos muy acostumbrados. Porque mucho del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que debería ser el cuerpo de Cristo, lo hace. Y ese es el problema, que como lo vemos como que todo mundo lo hace, pensamos que está bien. Pero es como lo hacían las mamás de antes. Oye, si todos tus amigos se avientan de la azotea, ¿tú también te vas a aventar? No porque todos lo hagan quiere decir que esté bien. Hay muchas cosas que todo mundo hace o que mucha gente hace, pero que no está bien.
Así que tenemos que dar testimonio de Cristo. Segunda de Timoteo 1:8, así nos lo dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, nos está diciendo Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos exponemos como representantes del Señor, siempre va a haber alguien que nos va a señalar, se va a burlar o hasta alguna palabra nos va a lanzar. Así que no lo tome a mal, pero no se avergüence. Porque al mismo tiempo vivimos en una época donde ya no hay vergüenza. Así que usted no se avergüence de ser cristiano, ni se avergüence de declarar a Cristo como su Señor, como su Salvador. No se avergüence. Ahora vemos cosas en la televisión que hace algunos años no hubiésemos imaginado que pasarían en la tele. Por eso ahorita iniciaba yo mostrándole cómo se han censurado caricaturas y muchas cosas. Sin embargo, en la televisión yo veo que a horarios familiares hay gente hablando palabrotas, malas palabras, haciendo cosas que algunos años atrás no hubieran sido permitidas. Ya no hay vergüenza, la verdad. Y toda esa gente que verdaderamente está mal y dice cosas mal, no se disculpan. ¿Por qué nos vamos a disculpar nosotros por mostrar a Cristo y por declarar a Cristo como nuestro Señor? ¿Me estoy explicando? Es algo por lo que no habríamos que disculparnos. Hay mucha gente que dice y hace cosas que no deben de ser. Y nosotros lo que vamos a hacer y lo que vamos a confesar es confesar una verdad. Así que no se avergüence. Jesús nos llama a que confesemos que somos seguidores de Él, que Él es nuestro Señor y lo confesemos delante de la gente. Pero no lo hacemos. En muchas ocasiones no lo hacemos. Mire lo que dice Juan 12, 42, 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Mucha gente no confiesa abiertamente a Cristo porque piensa que lo van a relegar sus amigos, porque piensa que ya no lo van a tomar en cuenta, porque ya no lo van a invitar a las reuniones del trabajo, porque ya no lo van a invitar al cafecito con las comadres, con las damas. No lo confesamos. Nos da miedo porque no queremos ofender a la gente. Yo aquí lo he dicho de esta manera. La iglesia de Cristo actualmente prefiere no ofender al hombre, pero por no ofender al hombre está ofendiendo a Dios. Y esto sucede desde los tiempos de Jesús. Muchos no confesaban a Cristo y no lo mostraban abiertamente porque no querían que los fariseos los expulsaran. Creían en Él y veían los milagros que Él hacía, pero no querían hablarlo abiertamente. Ahí está el caso de Nicodemo, que él veía que lo que Jesús hacía era real y era de Dios, pero tenía miedo de acercarse y pidió hablar con Jesús, pero fue y lo hizo en secreto. Por eso el Señor le dice, es que te es necesario volver a nacer. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de ser. Así que no dejemos que el temor a la gente o que la gente nos pueda dejar fuera evite que nosotros confesemos a Jesús. Eso es perder popularidad en muchos casos. A lo mejor no vamos a volver a ser los más populares del barrio, pero vamos a ser los más populares delante del Señor.
habrá gente que prefiera la notoriedad de la gente, pero pues no va a tener el favor delante de Dios. Ahora, fíjese algo bien interesante. Toda la gente, y esto lo hablo también por los primos católicos, y digo primos por no decir hermanos, ¿verdad? Por los primos católicos, todos quieren ir al cielo. Si usted les pregunta, todos quieren ir, pero nadie hace nada por seguir a Jesús, ni por portarse bien, vamos a decirlo así como para que lo entiendan los niños, ¿verdad? No hacen nada por no pecar. Quieren ir al cielo, pero no se esfuerzan. Quieren ir al cielo, pero no quieren perder su aceptación con la gente. Y me referencié a los primos católicos, pero también en la iglesia cristiana sí hay muchísima gente. Mucha gente. Más de la que a veces nos podríamos imaginar, de verdad. Tristemente. Eso nos convierte en agentes secretos. Porque somos del Señor, pero que nadie sepa. No vayan a decir nada. Andamos como James Bond, ¿verdad? De agente secreto. Solo de repente uno que otro se va a dar cuenta. Vivimos en una época de cristianos políticos, donde andamos más metidos en la politiquería cristiana que verdaderamente en mostrar a Cristo. Donde nos encantan los eventos cristianos, culturales cristianos, pero no mostramos a Cristo. Donde nos encantan los conciertos y la pachanga, pero no mostramos a Cristo. Cristianos por conveniencia. Y Jesús nos está hablando de una confesión pública. Confesar a Jesús no es solamente mencionar a Dios, porque también mucha gente así lo hace. Tenemos que mostrarnos verdaderamente seguidores de Jesús. Y cuando hablamos de Dios, hablar también de Jesucristo. Identificarnos como seguidores de Jesús y seguidores de Dios, Jehová, o como usted le acostumbra decir, el Padre, Dios Padre de Jesucristo. Déjeme, ¿por qué se lo digo de esta manera? Porque hay muchísima gente que se va usted a encontrar allá afuera en la calle que puede hablar de Dios. Y vuelvo a referenciarme a algunos hermanos católicos que dicen, es que tenemos el mismo Dios. Yo cuando oigo que me dicen eso, pues para no entrar a veces en controversia, dependiendo, ¿verdad? Dice un dicho, dependiendo del sapo es la pedrada. Si veo que le puedo decir algo, se lo digo. Si veo que va a ser algo inútil, mejor me quedo callado. Pero no es cierto, no es el mismo Dios. Porque si nada más yo me refiero a Dios como Dios, es un Dios genérico. Haga cuenta que usted va y compra una medicina del doctor Simi. Es Dios, pero no es la de patente. ¿Sí me explico? Dios puede ser cualquier cosa, ¿eh? Dios puede ser su trabajo. Dios puede ser su carrera. Dios puede ser su cuenta de banco. Dios puede ser su carro. Dios puede ser su casa. Dios puede ser su papá, su mamá, su hijo, su hija. Por eso aquí lo leímos en la porción de Mateo 10. Y no solamente una cosa, sino también cualquier pensamiento, cualquier sustantivo que no le permita a usted tener una relación con Dios. Cualquier cosa que se interponga entre usted y su relación con Dios, eso es un Dios. Me refiero al Dios de Jesús, al Padre de Jesús. Cualquier cosa que no le permita llegar a Él, esa es idolatría, eso es un Dios. Y a veces los mismos cristianos caemos ahí, déjeme se lo digo. Un ejemplo. Es que ya iba yo a la iglesia, y no me refiero únicamente porque venga a la iglesia, es un ejemplo. Es que ya iba yo a la iglesia y llegó de visita mi mamá. Pues tráigasela. ¿Sí me explico? O dígale, mamá, discúlpeme, voy a la iglesia, ahí regreso.
Digo, por poner un ejemplo. Nos pasa ese tipo de cosas y le damos más prioridad a todo, a cualquier cosa le damos prioridad, menos a una relación con Dios. Y pongo ese ejemplo porque es el más común, pero realmente la relación con Dios también es al momento de orar. Es que me habló la comadre y yo oraba de 8 a 9 y como me habló la comadre, ya no oré. Un ejemplo, ¿verdad? Son situaciones que no nos permiten tener una relación con Dios. En su trabajo, cuando usted le da más prioridad al trabajo que una relación con Dios, también eso evita que usted declare al Señor. Vaya, para poder entender que usted es verdaderamente un cristiano que da fruto, un seguidor de Cristo, usted tiene que tener suficiente evidencia en su vida, como si lo agarrara un jurado y estuvieran estudiando su caso y dijeran, es que es culpable, mira, hay todas estas pruebas de que es cristiano. Como cuando vemos películas de juicios, ¿verdad? Que le andan buscando y andan investigando. No, mira, yo ya me puse a investigar al George y hay un chorro de pruebas para declararlo culpable de que es cristiano. O a lo mejor habrá alguno que, no, hombre, es inocente, ¿verdad? No tiene nada de cristiano. Porque ya lo vi en el trabajo y si vieras cómo habla y si vieras las palabrotas que dice, parangaricutirimícuaro. ¿Sí me explico? No da fruto. Me lo encontré el sábado en la noche allá no sé dónde y es el baterista de la alabanza y va a llegar bien trastornado, bien servido. Es inocente de ser cristiano. No, yo aquí no, ¿verdad? Estoy hablando de un ejemplo. No, mi Kevin es un alma de Dios. Él sí es culpable de ser cristiano. Él sí es un cristiano confeso. Amén. Dice versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz se refiere a que usted tiene que morir a ser usted. Usted tiene que morir a su carne. Y ahorita lo decía la pastora, se nos dificulta a veces morir a la carne. Pero el tomar nuestra cruz es eso, morir a nosotros por el señorío de Dios, el señorío de Jesús. Tenemos que morir a nosotros, eso es cargar nuestra cruz. Dejar de ser nosotros para poder servirle al Señor. Este ejemplo también se lo daba a los varones en alguna ocasión cuando hablamos de matrimonio. ¿Qué es morir? Porque también Pablo nos pone ese ejemplo, ¿verdad? Que nosotros como maridos tenemos que entregarnos, morir, dar nuestra vida por nuestra esposa, dice Pablo, que así lo tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir? Le voy a poner un ejemplo de matrimonio para que nos podamos entender mejor. ¿Qué es morir a eso? Morir a eso es que yo me muero de ganas por ver la final de la América contra el Cruz Azul. Pero mi esposa quiere que la lleve al cine porque quiere ver una película, la que sea, Cuarto de Guerra, en el cine. ¿Qué haría yo? Si yo verdaderamente muero, tomo mi cruz, entonces, mi amor, no importa, luego el partido lo veo en repetición, vámonos al cine, porque es lo que tú quieres. ¿Sí me estoy explicando? El morir, el tomar nuestra cruz es dejar nuestras necesidades para tomar la posición e ir en pos de las necesidades de Cristo, en el ejemplo que estoy poniendo, de nuestra esposa. Eso es morir a nosotros mismos. No quiere decir que siempre se va a estar sacrificando, luego le van a dar chancita de ver el partido, pero tiene usted que escoger a favor
de Cristo. Tiene que usted escoger a favor de su esposa, de su esposo. Eso es morir. Eso es morir a la carne. Morir a la carne también es como cuando usted se levanta en la mañana para ir al trabajo. Yo se lo he puesto aquí como ejemplo. Para ir al trabajo dominamos la carne perfectamente. Bueno, a lo mejor no tan perfectamente, pero lo dominamos y nos levantamos para ir a trabajar. Con topper o sin topper, con burritos o sin burritos, pero nos vamos al trabajo. Pero cuando se trata de algo del Señor, la carne nos gana. ¿Sí? Dice Romanos 10, versículos 9 y 10, y esto usted se lo sabe ya de memoria. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese qué interesante. Mucha gente en la actualidad, cuando anda vacunando gente allá en la calle, así lo digo yo, ¿verdad? Porque cuando andamos nada más buscando que hagan la oración de fe, usted nomás anda vacunando. Discúlpeme, pero así es. Y a muchos pastores les encanta andar vacunando. Pero el Señor no nos llamó a andar vacunando. El Señor nos llamó a ir a ser discípulos. Y luego la oración de fe que los hacen hacer, les dice, confiesa a Jesús como tu Salvador. ¿Aquí dice Salvador? No, ¿verdad? No, es el regalo que Él nos da por confesarlo. Pero ¿qué tenemos que confesar? Que sea nuestro Señor. Ahora hay mucha gente que dice, sé mi Señor y mi Salvador. Ok, está bien, pero ya dijo Señor. Pero hay mucha gente, y yo he escuchado, y gente famosa, que los hacen hacer la oración de fe y les dicen, confiésalo como tu Salvador. No, espérame, tiempo. Es el Señor. El Señor. Cuando oigo que alguien hace eso, le digo, para. ¿Cómo le hace el superportero? Espérate mi chavo, espérate mi chavo. A este tipo de cosas es a lo que yo me refiero, que hemos estado distorsionando el evangelio. Lo estamos abaratando porque queremos hacer que la gente venga, porque le decimos, Señor, el Señor te va a dar una mejor vida, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a ayudar, el Señor. No, no es cierto. Ajá. Sí puede suceder como una consecuencia cuando nosotros empezamos a hacerlo Señor de nuestra vida. Porque sí nos va a ayudar, sí va a intervenir, sí nos va a dar esperanza. Pero no es la razón por la que los tenemos que atraer. ¿Me estoy explicando? Esa no es la razón. Y luego dice, si crees en tu corazón, cuando hablamos de las escrituras, y ya se los había explicado hace algunas prédicas atrás, cuando hablamos del corazón, cuando se escribe los evangelios, cuando se escriben muchos de estos libros de las escrituras, bueno, todos, no había el conocimiento anatómico que tenemos ahorita. Y lo mencionamos en el seminario de matrimonios. Entonces, cuando se refiere la escritura a corazón, o que se refiere a alma, se está refiriendo también en la mente. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente creer lo que dice la escritura, que el Señor fue levantado de los muertos. Cuando verdaderamente lo creemos, entonces ahí lo creemos, ¿verdad? Esa es la fe. Y lo dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, al creerlo nosotros, al nosotros creerlo, vamos a ser justos, nos vamos a justificar delante de Dios. Vaya, Él nos justifica a nosotros. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí lo tenemos que declarar. Y aquí en la escritura, así como en el corazón se refiere a mente y se refiere a alma, cuando dice aquí, pero con la boca también se refiere a que lo hablemos, pero que lo hagamos, que lo mostremos, que verdaderamente lo estamos creyendo. Así que nosotros, usted, yo, solamente vamos a ser tomados en cuenta por Dios cuando
podamos ser justificados por medio de Cristo. Y eso lo va a lograr cuando usted reconoce a Jesucristo como su Señor. Porque no va a haber recompensa si no ha pagado usted el precio. ¿Sí? Y cuando hablo de pagar el precio no me estoy refiriendo a que usted tenga que sufrir o algo como eso. Pero el precio, y sobre lo que le estoy hablando esta noche, es mostrar a Jesús en su vida. Ese es el precio que usted tiene que pagar. Que verdaderamente la confesión de Jesús como su Señor y el primer paso que usted tuvo que dar, que es el arrepentimiento, verdaderamente suceda en su vida. Porque acuérdese que arrepentimiento es cambiar de dirección. Y si yo lo estoy reconociendo como mi Señor, lo que yo estaba haciendo o hago, si ese fuese el caso, erróneamente, tengo que corregirlo. Tengo que empezar a caminar derecho. Tengo que empezar a caminar de acuerdo a lo que el Señor me pide. Eso es alinearme con Dios. Si todavía por ahí tengo alguna situación que no está alineada, usted todavía no está adecuadamente y propiamente justificado delante de Dios. Y el problema es que hay muchísimos cristianos así, de verdad. Muchos, más de los que el mismo Señor quisiera. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, no hay nada que no esté en las manos de Jesucristo. Él es el Señor. Él es el que dice la última palabra. Él es el que nos va a mostrar. Todo está debajo de sus pies. Efesios 1:22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesús tiene que ser confesado abiertamente. Y tenemos nosotros que hacer lo que Jesús nos dice. ¿Cómo nos lo dice? Por medio de su palabra. Lo que nos enseña su palabra es lo que nosotros tenemos que hacer. Un error también muy grande de la iglesia moderna es que mucha gente habla únicamente de la gracia y de ese amor que hay en la gracia, ese amor en acción que es la gracia, que sí estamos viviendo ahí. Pero esa gracia no elimina la ley. Más bien, nosotros por medio de la ley, y Santiago nos lo dice con mucha claridad, pero nosotros por medio de la ley tenemos que vernos como a un espejo a cara descubierta, dice Santiago. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué me sirve entonces la ley? La ley no se elimina, pero a mí me sirve para saber qué es lo que tengo que corregir en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Como los 10 mandamientos, vamos a agarrar los 10 mandamientos como base. Dice el mandamiento quinto, o el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, y larga vida tendrás. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Observar, voy a poner ejemplo ese nada más. Observar ese mandamiento. Si yo todavía tengo a mis padres, los tengo que honrar, sean como hayan sido o sean como sean. ¿Sí me estoy explicando? Los tengo que honrar. A lo mejor no los puedo tener o no los quiero tener cerca. Tampoco nos exponga, ¿verdad? Si es que hay alguna situación ahí inadecuada. Pero los tengo que honrar. ¿Sí me explico? Entonces estoy usando la ley para darme cuenta si honro o no honro a mis padres. Y si en algún momento no lo hice, me justifico por medio de la gracia en Cristo. Pero cuando yo ya me di cuenta de eso, yo ya me justifico de esa situación,
pero tengo que seguir honrándolos para no volver a fallar en eso mismo. ¿Me estoy explicando? Otro mandamiento: no robarás. Si a mí me gusta andárseme pegando las cosas, ¿verdad? Veo un celular ahí mal acomodado y me lo guardo en la bolsa, porque pues no se vaya a perder, ¿verdad? Por otro lado. Eso me dice la ley, que no debo robar celular o lo que sea, no debo robar. Porque igual es que me robe un lápiz, que me robe un celular o un carro o una casa o lo que sea. Robar es robar. Para eso me sirve la ley. Un espejo, robo. Pues a lo mejor ya no. Pero si en alguna ocasión lo hice, bueno, ahora me paro en la gracia y me justifico delante del Señor arrepintiéndome de eso que pude haber robado, pero ya no vuelvo a robar, ya no me regreso. ¿Sí me explico? Y así usted se puede ir con toda la ley. Y a medida de que usted se va santificando, usted se va a ir dando cuenta, porque el mismo Espíritu Santo le va a ir revelando qué más tiene usted que pedir perdón, o qué más tiene usted o de qué tiene usted que arrepentirse. ¿Sí me estoy explicando? A medida de que va subiendo su nivel de santidad, el mismo Espíritu Santo le va a ir revelando qué más tiene usted que confesar y pedir perdón. De verdad, empiece a practicarlo y se va a dar cuenta que así es. No quiere decir que todos los días le vaya a salir algo, pero de cuando en cuando ore el Señor, haga una reflexión y el Señor le puede revelar algo, si fuese el caso. Okay. Romanos 14 dice lo siguiente, versículo 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Y luego dice el 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que no nos convirtamos en jueces. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Ya también habíamos predicado acerca de esto. Todos, cuando dejemos este plano en lo físico, todos vamos a ir delante del trono del Señor. Y ahí delante del trono del Señor no te van a preguntar, el Señor no te va a preguntar, ¿tú de cuáles eras? Imagínate que te paras delante del trono, ¿verdad? No te van a decir, ¿tú de cuáles eras? ¿Traías falda larga? ¿Velo? ¿Pantalón? ¿Sí me estoy explicando? ¿Túnica? ¿Traías corbata cuando predicabas? A mí me han llegado a preguntar, ¿eh? Bueno, ya no, pero muy al principio. ¿Por qué no usaba corbata como predicaba? Le digo, tráigame una igual a la de Pablo, ¿verdad? La de mi tocayo Pedro, y me la pongo. Y luego a las mujeres les dice, es que no puede usar pantalón. Pues hasta los apóstoles usaban túnicas, entonces tampoco los hombres traemos pantalón, ¿o qué? ¿Sí me explico? Nos metemos a veces en muchos rollos que no deben de ser. Y cuando estemos delante del trono, realmente lo que se nos va a preguntar, ¿hiciste lo que yo te enseñé? ¿Hiciste lo que yo te pedí? Esa va a ser la verdadera iglesia del Señor. Porque ni siquiera ahí va a estar Él preguntando, ¿y de cuáles eras? ¿De asambleas, de bautistas, de pentecostales? ¿Gritabas, bailabas? ¿Qué hacías? No, ¿hiciste lo que yo te enseñé? ¿Quién era tu Señor? ¿Cristo o el pastor? ¿O tal iglesia? ¿O tal denominación? No, eso se te va a preguntar.
Eso es lo que tenemos que observar. Hay mucha gente que va a la iglesia por X o Y personaje. O sea, van a buscar al personaje, no a Cristo. O porque ahí sí hay alabanza así chiquitibuna, la bimomba. Eso tampoco nos dice nada. Realmente mucha de esa alabanza, les digo, esas alabanzas chiquitibum, en un 80 o 90% son músicos contratados. Entonces eso quiere decir que no son adoradores. Y si no son adoradores, entonces ¿cómo te van a ellos a llevar a un encuentro con Cristo? ¿Me estoy explicando? Se supone que el adorador debe tener una comunión aún mayor con Cristo, porque te van a llevar a esa comunión. Usamos las bocinas, los instrumentos para poder hacer la música y ayudar a eso, pero la adoración no es aquí arriba. La adoración es desde la casa, desde sus escuelas, desde sus trabajos, desde su cuarto, su vida, mostrando a Cristo en todo momento, haciendo sus devocionales, haciendo oración. Eso es el verdadero adorador. Y eso es lo que se te va a juzgar delante del trono. No que si estaba cómoda la silla o si estaba la iglesia bonita. Hay mucha gente que va a las iglesias a la que ellos escogen porque está más cómodo ahí. Miren, nosotros en algún tiempo estuvimos ayudando a una iglesia en, ¿qué era? ¿Pakistán? Pakistán. Y estaban los niños ahí en unos tapetes en el suelo, en la tierra, porque se encargaban de ayudar a niños, sin sillas. Y ahí mismo les daban lonche, lo que para nosotros es el lonche. Para ellos era como una tortilla de harina, pero más gordita, y con un guisado X o Y, no sabíamos qué era, y arroz. Eso les daban, y con las manitas así, y sin ir a lavarse las manos. ¿Sí me estoy explicando? Eso era su iglesia. Y aquí nos ponemos no, es que mejor voy allá porque allá sí tienen clima y las sillas están más cómodas, la alabanza la contratan y pues está más chida. Y luego el domingo no me confrontan con la palabra, nomás me dicen que qué padre, que soy un campeón, un vencedor, aunque el lunes no sepa ni qué onda, ¿verdad? Y sigo con mis mismas broncas, sigo con mi matrimonio despedazado, pero estoy bien cómodo ahí el domingo. Eso pasa en muchos lugares y eso pasa en muchas familias cristianas. ¿Qué quiere decir? Que no ha habido una adecuada confesión hacia el Señor, porque no ha habido un cambio de vida, no ha habido un cambio de forma de pensar, no ha habido un debido arrepentimiento y no estoy mostrando a Cristo. Y el problema, decía un dicho de allá de mis épocas, no sé si todavía lo conozcan, decía: la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Por qué lo digo así? Porque desgraciadamente a veces ni siquiera los pastores han tenido ese arrepentimiento. Y no estoy señalando a nadie, nomás digo que eso sucede en muchas partes. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto nos gusta mucho, estos versículos, ¿verdad? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le estoy repitiendo todos estos versículos, son varios, para que se dé cuenta cómo la palabra nos habla de esto, del señorío de Jesús. O sea, no nos habla de que es bueno, que nos va a premiar, que no, del señorío de Jesús en nuestra vida. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y todo el mundo lo va a hacer, así dice la Escritura. Va a llegar un momento en que todo el mundo lo va a hacer.
Y el que lo hagamos nuestro Señor y que vaya a ser el Señor de todo, pues eso nos habla del poderío de Jesús, de su deidad, que Jesucristo es Dios mismo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Cuando el Señor se presenta delante de sus discípulos, después de la crucifixión y resurrección, hubo un discípulo que no creyó. ¿Sí se acuerdan quién era? Ándele, ese Tomás. Después había una canción de un salmista que decía: Tomás, qué feo estás, ¿verdad? Así decía la canción, ¿verdad? Fíjese lo que dice Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Ahí lo reconoció verdaderamente a Jesús, porque lo vio vivo nuevamente. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo saber si se ha declarado a Jesús de una forma correcta? Si lo hemos declarado correctamente. Porque también Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿O cómo podemos darnos cuenta si verdaderamente Jesús es nuestro Señor? Haciendo lo que Él nos dice. Aquí ya nos da Él la respuesta, ¿verdad? Lucas 6:46. Él nos enseña sobre nuestra vida y tenemos que hacer nosotros todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos muestra a través de su palabra. Y así me llaman Señor. Esto es bien interesante porque hay mucha gente hablando de Jesús y lo declaran como su Señor, pero ajustamos, vamos a decirlo, acomodamos a Dios, a Jesús, a nuestra conveniencia. Lo ajustamos a como me quede a mí mejor. Si necesito ajustarlo a que Dios es amor, a que Dios es perdonador, a que así lo ajustamos. Y sí es amor y sí es perdonador, pero también es justicia. Es justo. Y no porque sea justo quiere decir que sea malo. Sí, tenemos que sí hacer lo que Él nos dice. Y Él nos va a dar esa recompensa que es su misericordia, su amor, su comprensión. Pero hasta que nosotros estemos dando el fruto, hasta que nosotros verdaderamente caminemos según sus principios. Y mire, hay algo bien interesante y muy importante. Juan 2, versículo 24 nos lo enseña y dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. No podemos engañar a Jesús. No podemos engañar al Señor. Finalmente, y como lo decíamos hace un momento, cuando estemos delante de Él, Él ahí, por eso vamos a ir a juicio. Él ahí nos va a dar, y nos va a dar de su justicia, y vamos a enfrentarnos a su justicia. Así que tenemos que desde ya empezar a alinearnos con el Señor, porque no todos nos comprometemos con Él de una misma forma. Todos somos sus hijos cuando le confesamos como nuestro Señor, porque esa es la promesa. Pero no todos nos comprometemos con Él. Aún en la familia física, en nuestra familia nuclear, nuestros hijos aquí en la tierra, aún ahí lo podemos ver, cómo el trato con todos nuestros hijos no es igual. Cómo vemos que unos hacen algunas cosas o honran con unas cosas y otros no. O sea, ahí lo podemos ver. Imagínense en la familia de Dios, que somos miles.
millones ya. Entonces todos somos hijos, pero no todos nos comprometemos de la misma manera. Y ya me voy a apurar porque ya los vi con cara de que quieren molletes. Versículo 37. Tenemos que comprometernos con el Señor y confesarlo. Versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que es muy importante poner a Dios en el lugar adecuado, en su justa dimensión, en ese lugar primordial. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y me atrevo a decir que es el mandamiento en el que más fallamos y no nos damos cuenta. Es en el que más fallamos y no nos damos cuenta. Así que tenemos que confesar al Señor en todo. Y Él aquí nos dice en el 39: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Así que cuando nosotros lo confesamos y dejamos otras cosas por darle prioridad a Él, Él nos va a bendecir. Es cuando verdaderamente Él va a actuar en nuestra vida. Fíjese, nos lo dice Lucas aquí con otras palabras, pero se refiere a lo mismo. Lucas 14, 25 y 27. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted cuando ve a una iglesia moderna diciendo eso? No, dice: ven porque el Señor te va a cambiar y te va a prosperar y te va a hacer millonario y cosas como esas, ¿verdad? Estoy exagerándolo un poquito para poderlo entender, pero así es. Y si no me cree, pregúntele al Señor si me cree. Es que iba a decir algo más, pero me contuve. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, tiene que morir a usted para poder ser discípulo de Jesús. Y aquí no está hablando de la vida eterna, ¿eh? Este versículo no habla de la vida eterna. Está hablando de ser discípulo aquí en la tierra. Porque ya cuando estemos allá delante de Él, allá vamos a estar. O sea, ya no va a haber nada que probar. Aquí en la tierra es donde tenemos que ser discípulos. Si usted revisa Apocalipsis, que aquí lo hemos predicado también en un par de ocasiones, cuando el Señor le escribe a las 7 iglesias, en la parte final de cada una de esas cartas dice: y si resultase vencedor. Y esa es otra prueba de que nosotros nos tenemos que esforzar en esta vida. Porque si no hubiera nada que vencer, porque Él ya lo hizo todo, así como predican en otros lugares, pues entonces no habría nada que vencer. Y entonces, ¿por qué ahí me está diciendo el que resultare vencedor? En cada una de esas iglesias hay situaciones que pueden reflejarse de nuestra vida, de nuestra forma de vivir, que tenemos que corregir para poder ser verdaderamente un mejor discípulo de Jesús. Luego lo volveremos a predicar, pero si no se quiere esperar, léalo. Apocalipsis capítulo 1 y 2, ahí lo va a ver. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser verdaderamente discípulos, a hacer a Jesucristo nuestro Señor, nosotros vamos a vencer y vamos a poder ser vencedores. Y si somos vencedores, Él nos va a dar la corona. Pero hasta que nosotros venzamos. Así que tenemos que ser discípulos. Si vemos gente con dificultades y sin compromiso por el Señor, es porque todavía hay muchos púlpitos que no están predicando la verdad.
es triste. Otro pasaje de Lucas 14 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. Y luego termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando él se refiere a la sal, nosotros somos la luz y la sal de este mundo. La sal en la antigüedad se utilizaba para que no hubiese putrefacción. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que no haya pecado, no solamente en nuestra vida, sino en la vida del mundo. Por eso tenemos que dar testimonio, por eso tenemos que dar fruto, por eso tenemos que hacer que más gente llegue a Cristo. Pero si somos insípidos, si ni siquiera nosotros nos detenemos o nos abstenemos del pecado, eso nos hace sal insípida. Entonces, si nosotros somos insípidos, ni en el muladar somos útiles. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. La sal pierde su sabor y se vuelve insípida. Y estamos llenos de cristianos insípidos. Así que tenemos que comprometernos más con el Señor. Así que la pregunta, ¿está usted listo para confesar al Señor? Y no me refiero a si usted cree en Jesucristo, sino verdaderamente a confesarlo públicamente. ¿Está usted dispuesto a eso? Este es el tiempo y este es el momento en el que lo tenemos que hacer. Por eso abrí este mensaje explicándole y hablándole de cómo estamos viviendo tiempos muy raros y muy conflictivos y muy confusos y muy, pues donde le estamos diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros como iglesia somos los que tenemos que dar definición a este mundo. Y si está sucediendo todo lo que está sucediendo es porque la iglesia de Cristo no se está manifestando como debería de manifestarse. Mire, yo durante varias veces y en varias prédicas se lo he comentado. ¿Por qué? Si de repente hay colonias que hay una iglesia en cada esquina, por decirlo de alguna manera, a veces pareciera que hay más problemas en esa colonia. Porque no hay una manifestación, porque nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo nada, porque no estamos dando fruto. Un ejemplo así muy simplón que yo les daba era como si yo voy y le toco al vecino, oye, vente, te invito a la iglesia. Pero el vecino cada fin de semana me oye con mi música, ese que lo nombraron el artista del año, y gritándole a la familia, y gritándole a mis hijos, a mi esposa, al esposo. ¿Usted cree que va a ir a la iglesia? O si le digo de palabrotas, le aviento la basura, le aviento el carro, le aviento por poner así ejemplos, ¿no? Que a veces me han platicado, pasan ahí con los vecinos. ¿Usted cree que va a querer saber de Cristo? No estamos dando un buen testimonio. No estamos dando fruto. Si en el trabajo estoy de agente secreto para que no me hagan el fuchi, tampoco estoy dando buen testimonio. Así que tenemos que manifestar a Cristo en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro país. Porque mire, si no lo hacemos, vamos a caer cada vez más en un hoyo más grande, donde la sociedad va a estar en un punto en el que no va a haber retorno. Vamos a estar en una situación cada vez más difícil, más caótica. Este país nos necesita, la ciudad nos necesita, y tenemos que manifestarnos de verdad. Mire, ya habrá momento, el próximo año va a haber momento donde le voy también a tener que hablar acerca de tomar una buena decisión a la hora de escoger a un candidato. Y no porque yo me quiera meter en política, pero también tenemos que tomar en cuenta
el ser un hijo de Dios para tomar buenas decisiones. Tenemos que estar informados como los hijos de Isaacar. Y no quiere decir que nos metamos, vuelvo a repetirle, en cosas que no nos corresponden, pero a veces hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque también tenemos que sacar adelante este país, a esta ciudad. Así que el cambio tiene que iniciar en usted. El avivamiento tiene que iniciar en cada uno de nosotros. Mire, hay iglesias que tienen años orando por un avivamiento, pero nadie se quiere avivar. Y no nos vamos a avivar si no tenemos una confesión y si no damos un fruto adecuado de Cristo. Porque el avivamiento eso es. El avivamiento quiere decir que yo esté encendido con el Espíritu Santo de tal manera que alguien, ya sea de la iglesia, de la casa, del trabajo, es que yo quiero eso que tú traes, y se contagie y se prenda, y esos dos prendan a otro más y a otro más. Eso es el avivamiento. Así tiene que surgir el avivamiento. No es nada más una llamarada y que se apague. Tiene que ser algo constante y tiene que iniciar por cada uno de nosotros. Y cuando inicie en cada uno de nosotros, va a iniciar en esa iglesia, y esa iglesia tiene que contagiar a más y cada vez más. Es un efecto, tiene que ser un efecto dominó, pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Yo sé que no somos perfectos, pero si nos arrepentimos y nos alineamos al Señor de una manera correcta, podemos empezar a hacer el cambio en nosotros y ayudar a que más gente haga ese cambio, manifestando el amor de Cristo, pero también manifestando su justicia, su orden, su alineamiento. Y si confesamos a Cristo y lo reconocemos públicamente, créame que ya vamos de gane, porque además Él nos va a reconocer delante del Padre. ¿Y qué más necesitamos que eso? Así que póngase de pie. Vamos a orar porque ya se nos enfriaron los molletes. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has tomado en cuenta, porque nos has llamado a tu presencia, porque tú eres quien nos ha escogido y nosotros hemos tomado la decisión de llamarte Señor, porque creemos en ti, porque creemos en que tú fuiste levantado de los muertos por Dios Padre y estás sentado ahí a la derecha de Él. Te confesamos, Señor, como nuestro Señor. Te confesamos como ese Dios poderoso, sobrenatural, que no hay nada sobre ti, sino que todo está bajo tus pies. Permite, Padre, que cada día haya más gente comprometida contigo. Permite, Señor, que reciban una palabra correcta, adecuada de ti. Acércale, Señor, pueblo, que pueda iniciar un avivamiento. Y ya te damos gracias, Señor. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.